Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una tarde en la que la luz del Bósforo parecía rendirse a la estampa de los parlantes y los flashes, Esla Turkoglu se presentó ante la prensa con una serenidad que apenas ocultaba la emoción, y declaró que el próximo verano será el escenario de una ceremonia íntima y cuidada que sellará, en presencia de familiares y amigos más cercanos, una etapa nueva y acariciada de su vida personal. La noticia, anunciada con voz tersa y mirada cálida, ha provocado no solo el júbilo de sus seguidores, sino también una curiosidad meditada por parte de analistas de moda y columnistas que ven en esta decisión una conjugación de afecto y sentido estético que merece relato pormenorizado. Quienes conocen de cerca los movimientos de la actriz han confirmado que los preparativos han comenzado con una discreción estudiada, desplegando a su alrededor la red de profesionales que habitualmente cuidan la pauta elegante de este tipo de acontecimientos, ateliers que reciben a la actriz en sesiones largas de prueba, estilistas que conversan con ella sobre memoria y forma, y organizadores que buscan escenarios que respeten la intimidad y al mismo tiempo permitan la llegada de invitados internacionales sin que el carácter familiar del evento se diluya ante la presión mediática. Esas decisiones, han subrayado, se toman midiendo cada detalle para que la ceremonia respire coherencia con la trayectoria pública de Esla y con su voluntad de mantener la calidez de una celebración doméstica. En cuanto a la cuestión estética, las casas de costura consultadas describen jornadas intensas en las que se prueban tejidos, se discuten longitudes y se evalúan encajes hasta encontrar el equilibrio entre tradición y sensibilidad contemporánea. En esas pruebas, explican los talleres, lo decisivo no es solo la moda sino la coherencia entre la figura pública de Esla y un vestido que, de forma inevitable, hablará también de su identidad, de las horas de trabajo detrás de la mirada que hoy la acompaña, de la elegancia que la ha caracterizado y de la voluntad de que la prenda sea al mismo tiempo un homenaje a la sobriedad y una respuesta emocional al propio momento vital. La localización elegida, según circulan los rumores entre los organizadores y allegados, evocará una geografía doméstica y mediterránea, jardines cuidados con plantas autóctonas, guirnaldas de luz que permitan fotografías cálidas y discretas, y una disposición de las mesas diseñada para favorecer la conversación íntima. Se imagina un lugar que respire calma y que por unas horas, se transforme en una plaza donde la familia y los amigos celebren en torno al afecto, procurando que cada elemento, desde la iluminación hasta la selección floral, responda a una estética de sobria contemporaneidad. Entre los posibles momentos que conformarán la velada, las voces cercanas hablan de la inclusión de rituales simbólicos que honren la tradición sin caer en la teatralidad, bendiciones familiares que convoquen a las generaciones, lecturas escogidas que enlacen recuerdos, y la previsión de una velada previa reservada a las amigas íntimas, ese encuentro que en muchas culturas funciona como cápsula de confidencias y despedida del estado anterior. Estos espacios, lejos de ser simples formalidades, se conciben como gestos que sostienen el sentido del acto y que permiten que la ceremonia sea a la vez pública y profundamente personal. Sobre la nómina de invitados, las especulaciones apuntan a la presencia de compañeros de ruta artística, amigos de festivales y colegas con quienes Esla compartió proyectos memorables, si bien algunos nombres aparecen con insistencia en las quinielas. La información disponible sugiere que la actriz prioriza que la atmósfera sea familiar y cálida más que ostentosa, por lo que la selección de invitados se habría articulado con criterio afectivo, buscando que la asistencia sea un gesto de acompañamiento auténtico antes que un despliegue mediático. La familia, pieza central en este anuncio, ha sido descrita como activamente implicada en cada decisión. Desde la elección de floristas hasta la música que alternará entre melodías tradicionales y arreglos contemporáneos capaces de convocar tanto la nostalgia como el baile espontáneo. Los padres, según fuentes cercanas, aportan recuerdos y consejos que sirven de guía para que la celebración conserve esa mezcla de respeto por el pasado y apertura hacia nuevas formas de fiesta que reflejen la personalidad y los deseos de la pareja. Profesionalmente Esla ha dejado claro que la boda no supondrá una pausa definitiva en su carrera sino una articulación de tiempos que permita conjugar proyectos y vida personal.
la actriz ha trabajado con su equipo para organizar agendas y evitar solapamientos con rodajes, lo que revela una capacidad de gestión que, además de pragmática, se presenta como muestra de su compromiso con un oficio que la ha formado y con una vida afectiva que ahora reclama su espacio sin renuncias absolutas. Desde la mirada de los medios internacionales, el anuncio ha generado un interés que trasciende fronteras y evidencia el creciente interés por las producciones y las figuras turcas en el mercado hispanohablante. Portales y críticos de moda ya ensayan análisis sobre posibles tendencias nupciales tras la ceremonia, y algunos columnistas se preguntan qué efecto tendrá este momento privado convertido en acontecimiento público sobre la percepción global de la actriz y, por extensión, sobre la visibilidad de la industria televisiva turca. A ti, lector que nos acompañas desde España, América Latina o cualquier punto donde el relato de la televisión turca te resulte cercano, te invitamos a participar con criterio y respeto. ¿Preferirías que la cobertura ponga el acento en los detalles estéticos del evento o que dedique mayor espacio a las historias personales que motivan la celebración? ¿Qué figuras del panorama turco te gustaría que estuvieran presentes y que Keep Up, en su cobertura, priorizara para entrevistas o perfiles exclusivos? Comparte tu visión en los comentarios y ayúdanos a orientar la narrativa con sensibilidad. Y porque la relación con nuestra audiencia debe ser de ida y vuelta, te pedimos, si valoras este tipo de crónicas y quieres que Keep Up continúe ofreciendo historias trabajadas y análisis en profundidad, que consideres suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra cobertura, que nos regales un like para situar esta historia en la conversación, y que si te es posible y deseas apoyarnos de manera especial, pulses el botón Unirse, para acceder a material exclusivo y contribuir a que sigamos investigando con calma y respeto. En las semanas previas al gran día, proyectores imaginarios ya ensayan las imágenes que luego serán memoria: la salida de la novia envuelta en un velo que se mece con la brisa, la mesa donde se recitan anécdotas, la risa compartida que recorre generaciones, y fotógrafos selectos que buscarán capturar no el escándalo sino la verdad de los gestos. Desde Keep Up nos comprometemos a ofrecer una cobertura que preserve la intimidad, seleccionando con criterio las escenas que merecen difundirse y preguntándote además qué ángulos de la historia te interesan más para que cuando llegue el momento, prioricemos entrevistas, análisis de moda o reportajes que exploren la dimensión humana detrás del evento. Para cerrar esta crónica, cabe recordar que una boda, por muy pública que sea la figura de quien la celebra, permanece en última instancia como un acontecimiento humano y singular. En el caso de Esra Turkoglu, la decisión de compartir su felicidad es también la invitación a acompañarla desde la emoción y la mesura, y desde Keep Up nos comprometemos a contar cada paso con rigor, empatía y la sensibilidad que una historia así merece, siempre abiertos a leer y considerar las voces de nuestra comunidad para enriquecer una conversación que aspire a ser respetuosa y profunda. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.